En la vasta inmensidad del espacio, la estación Castillo orbitaba sobre el planeta Sierra Negra, un desierto de cenizas y vientos envenenados que había perdido todo vestigio de vida hace siglos. Dentro de sus estrechos pasillos, el aire reciclado transportaba el olor agrio del metal y del café que nunca era suficiente. Diego Méndez, un técnico curtido por años de rutina, inició su turno con la resignación de quien ya no espera sorpresas. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana. Los primeros síntomas del día eran los mismos: revisión de paneles, comprobación de sistemas y un café tan ácido que parecía un castigo. Frente a él, Santiago Ibarra, un hombre de manos temblorosas y mirada huidiza, repasaba las lecturas de los sensores con la atención obsesiva que se reserva para las tareas monótonas. Otro día como cualquier otro, ¿verdad?, comentó Diego, rompiendo el silencio pesado. Santiago levantó la vista, su expresión un eco de fatiga, por lo menos hasta ahora. Aunque con Ruiz al mando, nunca se sabe. El capitán Salvador Ruiz no era un hombre dado a las sutilezas. Su figura, alta y robusta, se paseaba por la estación como un recordatorio constante de la jerarquía. No se perdía en discursos ni bromas. Cada palabra suya llevaba el peso de una orden. Cuando el intercomunicador retumbó con su voz, ambos hombres sintieron el mismo nudo en el estómago. Méndez, Ibarra, necesitamos un informe inmediato en la sala de control. Algo no está bien. Se miraron por un instante. Las palabras de Ruiz nunca eran superfluas. Diego apagó el monitor frente a él y siguió a Santiago por los pasillos angostos, donde las luces parpadeaban con un ritmo irregular, como si incluso la tecnología de la estación estuviera fatigada. En la sala de control, Ruiz esperaba con los brazos cruzados y una expresión que podría haber sido esculpida en piedra. Frente a él, los monitores mostraban un sector del espacio que parecía ausente. No había estrellas, radiación, ni señales de ningún tipo. Era como si una parte del universo hubiese sido borrada. Esto apareció hace 40 minutos, dijo Ruiz sin preámbulos, señalando la pantalla. No hay explicación. Santiago tragó saliva. ¿Alguna interferencia en los sensores, señor? Ruiz lo miró, una chispa de irritación en sus ojos. No son los sensores. Esto es real. Y necesitamos ojos sobre el terreno. Diego sintió el frío de la anticipación en la base de su estómago. Está diciendo que ustedes dos van a acercarse. Prepararemos las líneas de seguridad. Es un riesgo, pero no podemos ignorar esto. Santiago retrocedió un paso, su rostro palideciendo. ¿Y si no volvemos? No hay garantías, replicó Ruiz. Su tono no permitía objeciones. Vayan. El espacio fuera de la estación Castillo era un abismo interminable, un lugar donde incluso el tiempo parecía detenerse. Diego y Santiago, enfundados en trajes espaciales, avanzaban lentamente, cada movimiento acompañado por el crujido metálico de sus tenues tensores. «Esto no es natural», murmuró Santiago, su voz apenas un susurro en el comunicador. Diego asintió, incapaz de apartar los ojos de la oscuridad perfecta frente a ellos. Era más que una ausencia de luz. Era un vacío absoluto. Un abismo que parecía devorar la misma idea de existencia.
Méndez, Ibarra, informen. La voz de Ruiz resonó, distante pero autoritaria. Sin señales, capitán. No hay nada, respondió Diego, su respiración pesada en el micrófono. Entonces, algo se tensó. Diego sintió un tirón violento en su línea, como si una fuerza invisible hubiese tomado control. Santiago gritó, y en un instante, el tensor de Diego se rompió, dejándolo a la deriva. «Diego», la voz de Santiago era una mezcla de pánico y determinación. Contra todo instinto, se lanzó hacia él, aferrándolo por el brazo y jalándolo hacia la estación. La gravedad artificial les recibió como una bofetada. Diego se desplomó en el suelo del área de descontaminación, jadeando mientras los técnicos se apresuraban a ayudarles. Santiago estaba de pie, temblando y murmurando en voz baja. Ruiz apareció poco después. Su mirada examinó a ambos hombres antes de fijarse en Diego. «¿Qué demonios pasó ahí fuera?» Diego levantó la cabeza, pero las palabras no llegaban. En su mente, la imagen de aquel vacío seguía acechando, una sombra imposible de ignorar. «Señor, no deberíamos haber ido», murmuró Santiago, su voz apenas audible. «Eso no es algo que podamos entender». Ruiz frunció el ceño, su expresión endurecida. «Entender o no, esto apenas comienza». La quietud que impregnaba la estación Castillo no era la de la calma, sino la del preludio. Desde su regreso, Diego Méndez sentía que algo había cambiado, no solo en el espacio circundante, sino en su propio ser. Había intentado dormir, cerrar los ojos y arrancarse la imagen del vacío infinito que había contemplado tan de cerca, pero cada vez que lo hacía, la oscuridad lo invadía con un peso mayor. Aquello no era simplemente la falta de luz, era una presencia que lo reclamaba, un abismo que llamaba por su nombre. «¿Has dormido algo?» La voz de Santiago Ibarra lo sacó de sus pensamientos. Diego levantó la vista. El rostro de su compañero estaba marcado por ojeras profundas y una palidez que lo hacía parecer más una sombra que un hombre. En sus manos temblorosas llevaba una taza de café que apenas lograba sostener. «No mucho», admitió Diego, esforzándose por mantener un tono neutral. «¿Y tú?» Santiago soltó una risa amarga, corta y seca como el eco en un corredor vacío. «Ni lo intento. Cada vez que cierro los ojos, veo eso». Ambos sabían a qué se refería, aunque ninguno lo mencionó. Hablar del vacío era darle forma, traerlo de nuevo al interior de la estación, y ni Diego ni Santiago estaban dispuestos a cargar con ese peso. El capitán Salvador Ruiz no compartía sus dudas. La figura estoica del hombre se movía por los pasillos con una determinación casi inhumana. Había estado revisando las lecturas de los sensores, cruzando datos con archivos antiguos y pidiendo informes constantes, pero ni siquiera su frialdad podía ocultar la creciente tensión en la tripulación. En el cuarto día desde el incidente sucedió. Diego y Santiago estaban en la sala de control, monitoreando los sistemas principales, cuando las alarmas comenzaron a parpadear con un tono apagado, casi resignado. En la pantalla principal, el vacío había cambiado, no se había movido, no había crecido.
pero sus bordes parecían vibrar con una energía perversa, como si algo en su interior estuviera intentando emerger. ¿Lo estás viendo?, susurró Santiago, aunque su voz temblorosa traicionaba su intento de autocontrol. Diego asintió, incapaz de apartar la mirada. Era como mirar un espejo roto que reflejaba una imagen incomprensible. Las formas dentro del vacío carecían de lógica. Sus ángulos no eran de este mundo, y las sombras que proyectaban parecían moverse por voluntad propia. Ruiz entró en la sala como un vendaval, sus botas resonando en el suelo metálico. ¿Qué demonios está pasando? Señor, el vacío está cambiando, respondió Diego, tratando de mantener su voz firme. Algo está saliendo. Ruiz se acercó al monitor, sus ojos estrechándose mientras examinaba las lecturas. Santiago, revisa los sensores. Quiero saber qué estamos enfrentando. Santiago asintió y se sentó frente al panel, sus dedos moviéndose rápidos pero inseguros. El silencio se extendió mientras la tensión aumentaba, hasta que un sonido quebró la quietud. Una transmisión. Era un ruido denso, como el arrastre de metal sobre piedra, seguido de una voz distorsionada que hizo que el corazón de Diego se detuviera por un instante. Vemos la estación Castillo. Pronto nos verán. La frase, pronunciada con una cadencia antinatural, llenó la sala de control con un aire insoportable. Ruiz se giró hacia Diego y Santiago, su expresión endurecida, pero con un brillo de incertidumbre en sus ojos. ¿Fue una voz?, preguntó Santiago, aunque ya conocía la respuesta. Diego asintió lentamente. Y nos están observando. Ruiz se enderezó, cruzando los brazos sobre su pecho. No vamos a entrar en pánico. Ibarra, mantén los sensores activos. Méndez, verifica las defensas de la estación. Señor, ¿cree que nuestras defensas serán suficientes contra esto? La pregunta escapó de Diego antes de que pudiera detenerla. Ruiz lo miró fijamente, su rostro una máscara de autoridad que ocultaba lo que probablemente era un abismo de dudas. No lo sé, Méndez, pero no voy a quedarme de brazos cruzados. Diego asintió y abandonó la sala, sus pasos resonando en el pasillo mientras intentaba calmar su mente. Las defensas de la estación Castillo no estaban diseñadas para algo como esto. Era un lugar creado para resistir micrometeoritos y fallos mecánicos, no para enfrentarse a lo que fuera que se encontraba en ese vacío. Cuando regresó a la sala de control, Santiago estaba inclinado sobre el panel, murmurando para sí mismo. Ruiz seguía frente al monitor principal, inmóvil como una estatua. Las defensas están activas, pero no estoy seguro de que sirvan de algo, informó Diego. Ruiz asintió sin mirarlo. No importa. Si algo intenta acercarse, quiero que luchemos hasta el último segundo. La transmisión no se repitió, pero la amenaza permanecía, palpable como el aire viciado de la estación. Diego se sentó frente a su terminal, incapaz de quitarse de la cabeza las palabras que habían escuchado. Pronto nos verán. Era una promesa, y cada minuto que pasaba sin que se cumpliese era una tortura. La tripulación comenzó a desmoronarse lentamente. Santiago, siempre nervioso, ahora era una sombra de lo que había sido.
Murmuraba cosas ininteligibles, y su mirada estaba perdida, incluso cuando alguien hablaba directamente con él. Ruiz, aunque seguía proyectando autoridad, pasaba cada vez más tiempo encerrado en su cabina. Diego, por su parte, intentaba mantener la rutina, aferrándose a las tareas más mundanas como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. Pero cada vez que miraba por el ventanal hacia el vacío, sentía el mismo tirón en su estómago, como si algo al otro lado estuviera llamándolo, esperando el momento adecuado para arrastrarlo de vuelta. La nave alienígena había desaparecido tan abruptamente como había aparecido, dejando tras de sí un vacío que no era solo físico. La estación Castillo flotaba en la inmensidad del espacio, pero su interior estaba lejos de ser un refugio. Las paredes, frías y metálicas, parecían absorber la angustia de la tripulación. Era como si la ausencia de la nave hubiese dejado una grieta en la realidad misma, un eco de algo que nunca había sido humano. Diego Méndez no encontraba descanso. Cada intento de dormir era interrumpido por pesadillas que lo lanzaban de vuelta al borde de aquel abismo, al momento exacto en que el vacío había comenzado a reclamarlo. Su mente, atrapada en un ciclo de recuerdos y especulaciones, no le permitía olvidar las palabras que habían resonado en la sala de control. Vemos la estación Castillo. Pronto nos verán. Esto no es normal, murmuró para sí mismo una noche, sentado frente al ventanal principal. La vasta extensión del espacio lo miraba de vuelta, indiferente y eterna. Santiago Ibarra había comenzado a obsesionarse con los registros de la estación. Había solicitado acceso a los archivos de naves desaparecidas en el sector, revisando meticulosamente cada informe, cada mención de anomalías similares. Su apariencia, ya de por sí desaliñada, se había deteriorado hasta el punto de parecer una sombra de sí mismo. Las conversaciones con él eran cada vez más erráticas. «Diego, mira esto», dijo una tarde, señalando una lista de nombres en una tableta. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, brillaban con una intensidad febril. Diego suspiró, inclinándose para observar el dispositivo. «¿Qué es ahora?» «Estas naves», respondía Santiago, moviendo los dedos rápidamente sobre la pantalla. Todas desaparecieron en condiciones similares. Ninguna emitió una llamada de auxilio. Ninguna fue encontrada. Diego se apartó, frotándose las sienes. «¿Y qué esperas que hagamos con eso? ¿Confrontar al vacío con un archivo?» Santiago lo miró fijamente. Y por un momento, Diego vio algo en su mirada que le hizo retroceder. Era miedo, pero también algo más, algo que no podía nombrar. El capitán Salvador Ruiz seguía proyectando una fachada de autoridad, pero incluso él no era inmune a la tensión. Pasaba horas encerrado en su cabina, revisando informes y trazando planes que nunca compartía con nadie. Cuando emergía, su postura seguía siendo recta, pero sus ojos traicionaban un agotamiento profundo. «Méndez, ¿el sistema de armas está operativo?», preguntó una noche, deteniéndose junto a Diego en la sala de control. «Tan operativo como puede estar, señor», respondió Diego, con un deje de amargura en su voz. «Pero usted y yo sabemos que no servirá contra eso». Ruiz lo observó por un largo momento antes de asentir lentamente. «Tal vez tengas razón, pero no podemos quedarnos sin hacer nada». El vacío había comenzado a cambiar. Sus bordes, antes definidos, ahora parecían desbordarse,
derramándose en el espacio circundante como tinta negra en agua clara. Las lecturas de los sensores se volvían cada vez más erráticas, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Diego no podía evitar mirarlo cada vez que pasaba por la sala de control. Había algo hipnótico en su movimiento, algo que le llamaba. Cuando la segunda nave emergió, no hubo alarma. Sencillamente estaba ahí. Era más grande que la primera, su estructura un laberinto de sombras y ángulos imposibles. A través del ventanal, Diego pudo distinguir figuras moviéndose en su superficie. Eran humanoides, pero sus movimientos eran erráticos, como si sus articulaciones estuvieran mal ensambladas. «¿Estás viendo eso?», susurró Santiago, su voz temblando. Diego asintió, incapaz de apartar la mirada. Ruiz llegó poco después, su rostro más serio que nunca. «Intenten comunicarse», ordenó. Diego se sentó frente al panel de comunicaciones, sus manos temblando ligeramente mientras activaba los sistemas. Su voz sonó extrañamente hueca cuando habló. «Aquí la estación Castillo. Solicitamos establecer comunicación. Por favor, indiquen sus intenciones». Hubo un silencio que se extendió hasta el límite de lo soportable. Luego, la misma voz distorsionada que habían escuchado antes resonó en los altavoces. «Conviértanse». La palabra, simple y directa, llenó la sala con una presencia que parecía tangible. Ruiz se giró hacia Diego y Santiago, pero no dijo nada. No había necesidad. Todos comprendían la gravedad de lo que habían escuchado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Santiago, su voz casi un susurro. Ruiz no respondió de inmediato. Finalmente sacudió la cabeza, su expresión endureciéndose. «Nos preparamos». La tensión en la estación era ahora tan densa que parecía un peso físico. Cada paso, cada palabra, cada mirada estaba cargada de un miedo que ninguno de ellos podía admitir en voz alta. El vacío seguía expandiéndose, y la segunda nave permaneció inmóvil, como un depredador, esperando el momento adecuado para atacar. El primer sonido fue un leve crujido, casi insignificante, como si el metal de la estación Castillo simplemente exhalara bajo la tensión constante del vacío. Pero no era un susurro del entorno, era un presagio. Santiago Ibarra lo escuchó primero y su reacción fue inmediata. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo mientras sus ojos se clavaban en el techo, como si esperara que algo descendiera desde las sombras. «¿Lo escuchaste?», murmuró, su voz apenas un hilo ahogado. Diego Méndez levantó la vista de los controles que había estado revisando por quinta vez en la última hora. Había intentado mantenerse ocupado, mantenerse cuerdo, pero el pánico en la voz de Santiago lo arrastró a una atención inmediata. ¿Escuchar qué? El temblor de Santiago aumentó y finalmente señaló el techo con una mano temblorosa. «Están aquí». Lo sabía. Nos encontraron. Diego frunció el ceño. Antes de que pudiera responder, un segundo sonido, mucho más claro, resonó a través de la estructura de la estación. Era un raspado, un deslizamiento metálico, como garras arañando el casco. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El capitán Salvador Ruiz entró en la sala con pasos decididos.
Había escuchado el ruido desde su cabina y no necesitaba que nadie le explicara lo que significaba. Su expresión severa era un escudo que ocultaba el peso de la situación. ¿Qué tenemos?, preguntó, su tono cortante. Algo está afuera, dijo Diego, intentando sonar más calmado de lo que se sentía. No sé qué, pero está intentando entrar. Ruiz asintió y se giró hacia Santiago, que ahora estaba contra la pared, respirando rápido y entrecortado. Ibarra, quiero que te concentres. Ve a los sensores y dime qué demonios está pasando allá afuera. Santiago no respondió. Sus ojos seguían clavados en el techo. Ruiz avanzó hasta quedar frente a él y lo agarró por los hombros, sacudiéndolo ligeramente. Santiago, necesito que hagas tu trabajo. ¡Ahora! El grito pareció romper algo en el hombre. Con movimientos torpes, se dirigió al panel de sensores y comenzó a trabajar, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener el control. Diego volvió a centrarse en los monitores de seguridad. Las cámaras exteriores mostraban las primeras señales de intrusión, sombras alargadas que se movían con una fluidez antinatural sobre el casco de la estación. Eran figuras humanoides, pero sus movimientos carecían de armonía, como si fueran marionetas tiradas por hilos invisibles. Capitán, creo que están cortando el casco. Ruiz no contestó de inmediato. Observó las pantallas, su rostro endureciéndose aún más. Méndez, ven conmigo. Necesitamos sellar los hangares de los transbordadores. Si logran entrar, al menos no pueden llegar a esos. Diego asintió, pero no pudo evitar lanzar una última mirada a Santiago antes de seguir al capitán. El hombre había vuelto a hundirse en su pánico, silencioso, murmurando algo que Diego no alcanzó a comprender. El camino hacia los hangares fue una prueba de los nervios. Los sonidos de raspado y golpes se habían intensificado, resonando a través de los pasillos como un eco maldito. Diego y Ruiz trabajaron en silencio, activando los sistemas de bloqueo manuales, mientras la tensión crecía con cada segundo que pasaba. Esto no los detendrá, dijo Diego finalmente, rompiendo el silencio. Estas puertas no están diseñadas para esto. Ruiz no respondió de inmediato. Finalmente, se giró hacia él, su expresión un reflejo de agotamiento y determinación. No importa. Les daremos batalla hasta el último momento. La calma aparente se rompió de golpe cuando el sonido de metal desgarrándose llenó el aire. La primera brecha se había abierto. Las luces parpadearon y una alarma ensordecedora comenzó a resonar a través de la estación. ¡Vienen! La voz de Santiago resonó en los comunicadores, cargada de terror. Ruiz y Diego intercambiaron una mirada antes de correr hacia el corazón de la estación. En el camino se cruzaron con miembros de la tripulación que corrían en todas direcciones. Algunos armados, otros simplemente tratando de escapar. Cuando llegaron al área de almacenamiento de armas, Santiago ya estaba allí, tambaleándose mientras intentaba cargar un rifle láser. Su rostro estaba cubierto de sudor y sus ojos parecían demasiado grandes para su rostro. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó, su voz rompiéndose. «¡Cállate y arma el rifle!», gruñó Ruiz, agarrando un arma y verificando su carga. Se giró hacia Diego, lanzándole una mirada firme. «Vamos a resistir aquí. Es nuestra mejor opción». Diego asintió, aunque el nudo en su estómago le decía que no había ninguna buena opción. Tomó un rifle
y se posicionó junto a Ruiz mientras el sonido de los intrusos se acercaba cada vez más. Cuando la primera figura apareció en la entrada, el tiempo pareció detenerse. Era una parodia de lo humano, su cuerpo torcido y cubierto de una piel negra que brillaba con una textura casi líquida. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran pozos vacíos que parecían absorber la luz. ¡Fuego!, ordenó Ruiz. El estallido de los rifles llenó el aire, pero las criaturas no se detuvieron. Avanzaban con movimientos espasmódicos, como si cada paso fuera una lucha contra su propia naturaleza. Diego apretó el gatillo una y otra vez, tratando de ignorar el terror que lo consumía. Una de las criaturas logró alcanzar a un miembro de la tripulación, desgarrándolo con una facilidad escalofriante. Su grito resonó en el pasillo antes de extinguirse abruptamente. Diego sintió que algo dentro de él se rompía, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Ruiz se movía con una eficiencia brutal, derribando una criatura tras otra, mientras ladraba órdenes. Pero incluso él no podía ignorar lo evidente. Estaban siendo superados. Cuando finalmente se retiraron al interior del compartimento, sellando la puerta detrás de ellos, Diego sabía que solo habían ganado tiempo. Las criaturas no se detendrían hasta que todos estuvieran muertos. «Esto es el final, ¿verdad?», preguntó Santiago, su voz apenas un susurro. Ruiz no respondió. Su silencio fue suficiente. El aire de la estación Castillo estaba saturado de un silencio espeso, roto solo por el eco distante de los disparos y el crujido del metal siendo desgarrado. El centro de mando, que una vez había sido el corazón palpitante de la estación, ahora era un campo de batalla caótico, donde los gritos y las sombras se entrelazaban en un escenario de horror. Diego Méndez estaba atrincherado tras un panel de control destrozado, su rifle láser temblando en sus manos. Había perdido la cuenta de cuántas veces había apretado el gatillo, pero las criaturas seguían llegando, sus formas retorcidas deslizándose por las paredes y el techo con una agilidad antinatural. A su lado, el capitán Salvador Ruiz mantenía su postura erguida, disparando con una precisión casi maquinal. Cada disparo impactaba en una de las criaturas, pero era como intentar contener una marea con las manos. Santiago Ibarra, por su parte, había perdido toda semblanza de cordura. Estaba acurrucado en una esquina, murmurando palabras ininteligibles mientras se balanceaba de un lado a otro. «Méndez, cúbreme mientras recargo», gritó Ruiz sin apartar la vista del frente. Diego asintió, apretando el gatillo de su rifle hasta que sintió el calor del arma irradiar a través de sus guantes. En la vasta inmensidad del espacio, la estación Castillo orbitaba sobre el planeta Sierra Negra, un desierto de cenizas y vientos envenenados que había perdido todo vestigio de vida hace siglos. Dentro de sus estrechos pasillos, el aire reciclado transportaba el olor agrio del metal y del café que nunca era suficiente. Diego Méndez, un técnico curtido por años de rutina, inició su turno con la resignación de quien ya no espera sorpresas. En la vasta inmensidad del espacio, la estación Castillo orbitaba sobre el planeta Sierra Negra, un desierto de cenizas y vientos envenenados que había perdido todo vestigio de vida hace siglos. Dentro de sus estrechos pasillos, el aire reciclado transportaba el olor agrio del metal y del café que nunca era suficiente.
Diego Méndez, un técnico curtido por años de rutina, inició su turno con la resignación de quien ya no espera sorpresas. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana. Los primeros síntomas del día eran los mismos: revisión de paneles, comprobación de sistemas y un café tan ácido que parecía un castigo. Frente a él, Santiago Ibarra, un hombre de manos temblorosas y mirada huidiza, repasaba las lecturas de los sensores con la atención obsesiva que se reserva para las tareas monótonas. Otro día como cualquier otro, ¿verdad?, comentó Diego, rompiendo el silencio pesado. Santiago levantó la vista, su expresión un eco de fatiga, por lo menos hasta ahora. Aunque con Ruiz al mando, nunca se sabe. El capitán Salvador Ruiz no era un hombre dado a las sutilezas. Su figura, alta y robusta, se paseaba por la estación como un recordatorio constante de la jerarquía. No se perdía en discursos ni bromas. Cada palabra suya llevaba el peso de una orden. Cuando el intercomunicador retumbó con su voz, ambos hombres sintieron el mismo nudo en el estómago. Méndez, Ibarra, necesitamos un informe inmediato en la sala de control. Algo no está bien. Se miraron por un instante. Las palabras de Ruiz nunca eran superfluas. Diego apagó el monitor frente a él y siguió a Santiago por los pasillos angostos, donde las luces parpadeaban con un ritmo irregular, como si incluso la tecnología de la estación estuviera fatigada. En la sala de control, Ruiz esperaba con los brazos cruzados y una expresión que podría haber sido esculpida en piedra. Frente a él, los monitores mostraban un sector del espacio que parecía ausente. No había estrellas, radiación, ni señales de ningún tipo. Era como si una parte del universo hubiese sido borrada. Esto apareció hace 40 minutos, dijo Ruiz sin preámbulos, señalando la pantalla. No hay explicación. Santiago tragó saliva. ¿Alguna interferencia en los sensores, señor? Ruiz lo miró, una chispa de irritación en sus ojos. No son los sensores. Esto es real. Y necesitamos ojos sobre el terreno. Diego sintió el frío de la anticipación en la base de su estómago. Está diciendo que ustedes dos van a acercarse. Prepararemos las líneas de seguridad. Es un riesgo, pero no podemos ignorar esto. Santiago retrocedió un paso, su rostro palideciendo. ¿Y si no volvemos? No hay garantías, replicó Ruiz. Su tono no permitía objeciones. Vayan. El espacio fuera de la estación Castillo era un abismo interminable, un lugar donde incluso el tiempo parecía detenerse. Diego y Santiago, enfundados en trajes espaciales, avanzaban lentamente, cada movimiento acompañado por el crujido metálico de sus tenues tensores. Esto no es natural, murmuró Santiago, su voz apenas un susurro en el comunicador. Diego asintió, incapaz de apartar los ojos de la oscuridad perfecta frente a ellos. Era más que una ausencia de luz. Era un vacío absoluto. Un abismo que parecía devorar la misma idea de existencia. Méndez, Ibarra, informen. La voz de Ruiz resonó, distante pero autoritaria. Sin señales, capitán. No hay nada, respondió Diego, su respiración pesada en el micrófono. Entonces, algo se tensó. Diego sintió un tirón violento en su línea,
como si una fuerza invisible hubiese tomado control. Santiago gritó, y en un instante, el tensor de Diego se rompió, dejándolo a la deriva. «Diego». La voz de Santiago era una mezcla de pánico y determinación. Contra todo instinto, se lanzó hacia él, aferrándolo por el brazo y jalándolo hacia la estación. La gravedad artificial les recibió como una bofetada. Diego se desplomó en el suelo del área de descontaminación, jadeando mientras los técnicos se apresuraban a ayudarles. Santiago estaba de pie, temblando y murmurando en voz baja. Ruiz apareció poco después. Su mirada examinó a ambos hombres antes de fijarse en Diego. «¿Qué demonios pasó ahí fuera?». Diego levantó la cabeza, pero las palabras no llegaban. En su mente, la imagen de aquel vacío seguía acechando, una sombra imposible de ignorar. «Señor, no deberíamos haber ido», murmuró Santiago, su voz apenas audible. «Eso no es algo que podamos entender». Ruiz frunció el ceño, su expresión endurecida. «Entender o no, esto apenas comienza». La quietud que impregnaba la estación Castillo no era la de la calma, sino la del preludio. Desde su regreso, Diego Méndez sentía que algo había cambiado, no solo en el espacio circundante, sino en su propio ser. Había intentado dormir, cerrar los ojos y arrancarse la imagen del vacío infinito que había contemplado tan de cerca, pero cada vez que lo hacía, la oscuridad lo invadía con un peso mayor. Aquello no era simplemente la falta de luz, era una presencia que lo reclamaba, un abismo que llamaba por su nombre. «¿Has dormido algo?». La voz de Santiago Ibarra lo sacó de sus pensamientos. Diego levantó la vista. El rostro de su compañero estaba marcado por ojeras profundas y una palidez que lo hacía parecer más una sombra que un hombre. En sus manos temblorosas llevaba una taza de café que apenas lograba sostener. «No mucho», admitió Diego, esforzándose por mantener un tono neutral. «¿Y tú?». Santiago soltó una risa amarga, corta y seca como el eco en un corredor vacío. «Ni lo intento. Cada vez que cierro los ojos, veo eso». Ambos sabían a qué se refería, aunque ninguno lo mencionó. Hablar del vacío era darle forma, traerlo de nuevo al interior de la estación, y ni Diego ni Santiago estaban dispuestos a cargar con ese peso. El capitán Salvador Ruiz no compartía sus dudas. La figura estoica del hombre se movía por los pasillos con una determinación casi inhumana. Había estado revisando las lecturas de los sensores, cruzando datos con archivos antiguos y pidiendo informes constantes, pero ni siquiera su frialdad podía ocultar la creciente tensión en la tripulación. En el cuarto día desde el incidente sucedió. Diego y Santiago estaban en la sala de control, monitoreando los sistemas principales, cuando las alarmas comenzaron a parpadear con un tono apagado, casi resignado. En la pantalla principal, el vacío había cambiado, no se había movido, no había crecido, pero sus bordes parecían vibrar con una energía perversa, como si algo en su interior estuviera intentando emerger. «¿Lo estás viendo?», susurró Santiago, aunque su voz temblorosa traicionaba su intento de autocontrol. Diego asintió, incapaz de apartar la mirada.
Era como mirar un espejo roto que reflejaba una imagen incomprensible. Las formas dentro del vacío carecían de lógica. Sus ángulos no eran de este mundo, y las sombras que proyectaban parecían moverse por voluntad propia. Ruiz entró en la sala como un vendaval, sus botas resonando en el suelo metálico. ¿Qué demonios está pasando? Señor, el vacío está cambiando, respondió Diego, tratando de mantener su voz firme. Algo está saliendo. Ruiz se acercó al monitor, sus ojos estrechándose mientras examinaba las lecturas. Santiago, revisa los sensores. Quiero saber qué estamos enfrentando. Santiago asintió y se sentó frente al panel, sus dedos moviéndose rápidos pero inseguros. El silencio se extendió mientras la tensión aumentaba, hasta que un sonido quebró la quietud. Una transmisión. Era un ruido denso, como el arrastre de metal sobre piedra, seguido de una voz distorsionada que hizo que el corazón de Diego se detuviera por un instante. Vemos la estación Castillo. Pronto nos verán. La frase, pronunciada con una cadencia antinatural, llenó la sala de control con un aire insoportable. Ruiz se giró hacia Diego y Santiago, su expresión endurecida, pero con un brillo de incertidumbre en sus ojos. ¿Fue una voz?, preguntó Santiago, aunque ya conocía la respuesta. Diego asintió lentamente. Y nos están observando. Ruiz se enderezó, cruzando los brazos sobre su pecho. No vamos a entrar en pánico. Ibarra, mantén los sensores activos. Méndez, verifica las defensas de la estación. Señor, ¿cree que nuestras defensas serán suficientes contra esto? La pregunta escapó de Diego antes de que pudiera detenerla. Ruiz lo miró fijamente, su rostro una máscara de autoridad que ocultaba lo que probablemente era un abismo de dudas. No lo sé, Méndez, pero no voy a quedarme de brazos cruzados. Diego asintió y abandonó la sala, sus pasos resonando en el pasillo mientras intentaba calmar su mente. Las defensas de la estación Castillo no estaban diseñadas para algo como esto. Era un lugar creado para resistir micrometeoritos y fallos mecánicos, no para enfrentarse a lo que fuera que se encontraba en ese vacío. Cuando regresó a la sala de control, Santiago estaba inclinado sobre el panel, murmurando para sí mismo. Ruiz seguía frente al monitor principal, inmóvil como una estatua. Las defensas están activas, pero no estoy seguro de que sirvan de algo, informó Diego. Ruiz asintió sin mirarlo. No importa. Si algo intenta acercarse, quiero que luchemos hasta el último segundo. La transmisión no se repitió, pero la amenaza permanecía, palpable como el aire viciado de la estación. Diego se sentó frente a su terminal, incapaz de quitarse de la cabeza las palabras que habían escuchado. Pronto nos verán. Era una promesa, y cada minuto que pasaba sin que se cumpliese era una tortura. La tripulación comenzó a desmoronarse lentamente. Santiago, siempre nervioso, ahora era una sombra de lo que había sido. Murmuraba cosas ininteligibles, y su mirada estaba perdida, incluso cuando alguien hablaba directamente con él. Ruiz, aunque seguía proyectando autoridad, pasaba cada vez más tiempo encerrado en su cabina. Diego, por su parte,
Intentaba mantener la rutina, aferrándose a las tareas más mundanas como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. Pero cada vez que miraba por el ventanal hacia el vacío, sentía el mismo tirón en su estómago, como si algo al otro lado estuviera llamándolo, esperando el momento adecuado para arrastrarlo de vuelta. La nave alienígena había desaparecido tan abruptamente como había aparecido, dejando tras de sí un vacío que no era solo físico. La estación Castillo flotaba en la inmensidad del espacio, pero su interior estaba lejos de ser un refugio. Las paredes, frías y metálicas, parecían absorber la angustia de la tripulación. Era como si la ausencia de la nave hubiese dejado una grieta en la realidad misma, un eco de algo que nunca había sido humano. Diego Méndez no encontraba descanso. Cada intento de dormir era interrumpido por pesadillas que lo lanzaban de vuelta al borde de aquel abismo, al momento exacto en que el vacío había comenzado a reclamarlo. Su mente, atrapada en un ciclo de recuerdos y especulaciones, no le permitía olvidar las palabras que habían resonado en la sala de control. «Vemos la estación Castillo. Pronto nos verán». «Esto no es normal», murmuró para sí mismo una noche, sentado frente al ventanal principal. La vasta extensión del espacio lo miraba de vuelta, indiferente y eterna. Santiago Ibarra había comenzado a obsesionarse con los registros de la estación. Había solicitado acceso a los archivos de naves desaparecidas en el sector, revisando meticulosamente cada informe, cada mención de anomalías similares. Su apariencia, ya de por sí desaliñada, se había deteriorado hasta el punto de parecer una sombra de sí mismo. Las conversaciones con él eran cada vez más erráticas. «Diego, mira esto», dijo una tarde, señalando una lista de nombres en una tableta. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, brillaban con una intensidad febril. Diego suspiró, inclinándose para observar el dispositivo. «¿Qué es ahora?» «Estas naves», respondía Santiago, moviendo los dedos rápidamente sobre la pantalla. Todas desaparecieron en condiciones similares. Ninguna emitió una llamada de auxilio. Ninguna fue encontrada. Diego se apartó, frotándose las sienes. «¿Y qué esperas que hagamos con eso? ¿Confrontar al vacío con un archivo?» Santiago lo miró fijamente. Y por un momento, Diego vio algo en su mirada que le hizo retroceder. Era miedo, pero también algo más, algo que no podía nombrar. El capitán Salvador Ruiz seguía proyectando una fachada de autoridad, pero incluso él no era inmune a la tensión. Pasaba horas encerrado en su cabina, revisando informes y trazando planes que nunca compartía con nadie. Cuando emergía, su postura seguía siendo recta, pero sus ojos traicionaban un agotamiento profundo. «Méndez, ¿el sistema de armas está operativo?», preguntó una noche, deteniéndose junto a Diego en la sala de control. «Tan operativo como puede estar, señor», respondió Diego, con un deje de amargura en su voz. «Pero usted y yo sabemos que no servirá contra eso». Ruiz lo observó por un largo momento antes de asentir lentamente. «Tal vez tengas razón, pero no podemos quedarnos sin hacer nada». El vacío había comenzado a cambiar. Sus bordes, antes definidos, ahora parecían desbordarse, derramándose en el espacio circundante como tinta negra en agua clara. Las lecturas de los sensores se volvían cada vez más erráticas, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Diego no podía evitar mirarlo
cada vez que pasaba por la sala de control. Había algo hipnótico en su movimiento, algo que le llamaba. Cuando la segunda nave emergió, no hubo alarma. Sencillamente, estaba ahí. Era más grande que la primera, su estructura un laberinto de sombras y ángulos imposibles. A través del ventanal, Diego pudo distinguir figuras moviéndose en su superficie. Eran humanoides, pero sus movimientos eran erráticos, como si sus articulaciones estuvieran mal ensambladas. «¿Estás viendo eso?», susurró Santiago, su voz temblando. Diego asintió, incapaz de apartar la mirada. Ruiz llegó poco después, su rostro más serio que nunca. «Intenten comunicarse», ordenó. Diego se sentó frente al panel de comunicaciones, sus manos temblando ligeramente mientras activaba los sistemas. Su voz sonó extrañamente hueca cuando habló. «Aquí la estación Castillo. Solicitamos establecer comunicación. Por favor, indiquen sus intenciones». Hubo un silencio que se extendió hasta el límite de lo soportable. Luego, la misma voz distorsionada que habían escuchado antes resonó en los altavoces. «Conviértanse». La palabra, simple y directa, llenó la sala con una presencia que parecía tangible. Ruiz se giró hacia Diego y Santiago, pero no dijo nada. No había necesidad. Todos comprendían la gravedad de lo que habían escuchado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Santiago, su voz casi un susurro. Ruiz no respondió de inmediato. Finalmente sacudió la cabeza, su expresión endureciéndose. «Nos preparamos». La tensión en la estación era ahora tan densa que parecía un peso físico. Cada paso, cada palabra, cada mirada estaba cargada de un miedo que ninguno de ellos podía admitir en voz alta. El vacío seguía expandiéndose, y la segunda nave permaneció inmóvil, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. El primer sonido fue un leve crujido, casi insignificante, como si el metal de la estación Castillo simplemente exhalara bajo la tensión constante del vacío. Pero no era un susurro del entorno, era un presagio. Santiago Ibarra lo escuchó primero y su reacción fue inmediata. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo mientras sus ojos se clavaban en el techo, como si esperara que algo descendiera desde las sombras. «¿Lo escuchaste?», murmuró, su voz apenas un hilo ahogado. Diego Méndez levantó la vista de los controles que había estado revisando por quinta vez en la última hora. Había intentado mantenerse ocupado, mantenerse cuerdo, pero el pánico en la voz de Santiago lo arrastró a una atención inmediata. ¿Escuchar qué? El temblor de Santiago aumentó y finalmente señaló el techo con una mano temblorosa. «Están aquí». Lo sabía. Nos encontraron. Diego frunció el ceño. Antes de que pudiera responder, un segundo sonido, mucho más claro, resonó a través de la estructura de la estación. Era un raspado, un deslizamiento metálico, como garras arañando el casco. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El capitán Salvador Ruiz entró en la sala con pasos decididos. Había escuchado el ruido desde su cabina y no necesitaba que nadie le explicara lo que significaba. Su expresión severa era un escudo que ocultaba el peso de la situación. «¿Qué tenemos?», preguntó, su tono cortante.
Algo está afuera, dijo Diego, intentando sonar más calmado de lo que se sentía. No sé qué, pero está intentando entrar. Ruiz asintió y se giró hacia Santiago, que ahora estaba contra la pared, respirando rápido y entrecortado. Ibarra, quiero que te concentres. Ve a los sensores y dime qué demonios está pasando allá afuera. Santiago no respondió. Sus ojos seguían clavados en el techo. Ruiz avanzó hasta quedar frente a él y lo agarró por los hombros, sacudiéndolo ligeramente. Santiago, necesito que hagas tu trabajo. ¡Ahora! El grito pareció romper algo en el hombre. Con movimientos torpes, se dirigió al panel de sensores y comenzó a trabajar, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener el control. Diego volvió a centrarse en los monitores de seguridad. Las cámaras exteriores mostraban las primeras señales de intrusión, sombras alargadas que se movían con una fluidez antinatural sobre el casco de la estación. Eran figuras humanoides, pero sus movimientos carecían de armonía, como si fueran marionetas tiradas por hilos invisibles. Capitán, creo que están cortando el casco. Ruiz no contestó de inmediato. Observó las pantallas, su rostro endureciéndose aún más. Méndez, ven conmigo. Necesitamos sellar los hangares de los transbordadores. Si logran entrar, al menos no pueden llegar a esos. Diego asintió, pero no pudo evitar lanzar una última mirada a Santiago antes de seguir al capitán. El hombre había vuelto a hundirse en su pánico, silencioso, murmurando algo que Diego no alcanzó a comprender. El camino hacia los hangares fue una prueba de los nervios. Los sonidos de raspado y golpes se habían intensificado, resonando a través de los pasillos como un eco maldito. Diego y Ruiz trabajaron en silencio, activando los sistemas de bloqueo manuales, mientras la tensión crecía con cada segundo que pasaba. Esto no los detendrá, dijo Diego finalmente, rompiendo el silencio. Estas puertas no están diseñadas para esto. Ruiz no respondió de inmediato. Finalmente, se giró hacia él, su expresión un reflejo de agotamiento y determinación. No importa. Les daremos batalla hasta el último momento. La calma aparente se rompió de golpe cuando el sonido de metal desgarrándose llenó el aire. La primera brecha se había abierto. Las luces parpadearon y una alarma ensordecedora comenzó a resonar a través de la estación. ¡Vienen! La voz de Santiago resonó en los comunicadores, cargada de terror. Ruiz y Diego intercambiaron una mirada antes de correr hacia el corazón de la estación. En el camino se cruzaron con miembros de la tripulación que corrían en todas direcciones. Algunos armados, otros simplemente tratando de escapar. Cuando llegaron al área de almacenamiento de armas, Santiago ya estaba allí, tambaleándose mientras intentaba cargar un rifle láser. Su rostro estaba cubierto de sudor y sus ojos parecían demasiado grandes para su rostro. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó, su voz rompiéndose. «¡Cállate y arma el rifle!», gruñó Ruiz, agarrando un arma y verificando su carga. Se giró hacia Diego, lanzándole una mirada firme. «Vamos a resistir aquí. Es nuestra mejor opción». Diego asintió, aunque el nudo en su estómago le decía que no había ninguna buena opción. Tomó un rifle y se posicionó junto a Ruiz mientras el sonido de los intrusos se acercaba cada vez más. Cuando la primera figura apareció en la entrada, el tiempo pareció detenerse. Era una parodia de lo humano, su cuerpo torcido
y cubierto de una piel negra que brillaba con una textura casi líquida. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran pozos vacíos que parecían absorber la luz. ¡Fuego!, ordenó Ruiz. El estallido de los rifles llenó el aire, pero las criaturas no se detuvieron. Avanzaban con movimientos espasmódicos, como si cada paso fuera una lucha contra su propia naturaleza. Diego apretó el gatillo una y otra vez, tratando de ignorar el terror que lo consumía. Una de las criaturas logró alcanzar a un miembro de la tripulación, desgarrándolo con una facilidad escalofriante. Su grito resonó en el pasillo antes de extinguirse abruptamente. Diego sintió que algo dentro de él se rompía, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Ruiz se movía con una eficiencia brutal, derribando una criatura tras otra, mientras ladraba órdenes. Pero incluso él no podía ignorar lo evidente. Estaban siendo superados. Cuando finalmente se retiraron al interior del compartimento, sellando la puerta detrás de ellos, Diego sabía que solo habían ganado tiempo. Las criaturas no se detendrían hasta que todos estuvieran muertos. «Esto es el final, ¿verdad?», preguntó Santiago, su voz apenas un susurro. Ruiz no respondió. Su silencio fue suficiente. El aire de la estación Castillo estaba saturado de un silencio espeso, roto solo por el eco distante de los disparos y el crujido del metal siendo desgarrado. El centro de mando, que una vez había sido el corazón palpitante de la estación, ahora era un campo de batalla caótico, donde los gritos y las sombras se entrelazaban en un escenario de horror. Diego Méndez estaba atrincherado tras un panel de control destrozado, su rifle láser temblando en sus manos. Había perdido la cuenta de cuántas veces había apretado el gatillo, pero las criaturas seguían llegando, sus formas retorcidas deslizándose por las paredes y el techo con una agilidad antinatural. A su lado, el capitán Salvador Ruiz mantenía su postura erguida, disparando con una precisión casi maquinal. Cada disparo impactaba en una de las criaturas, pero era como intentar contener una marea con las manos. Santiago Ibarra, por su parte, había perdido toda semblanza de cordura. Estaba acurrucado en una esquina, murmurando palabras ininteligibles mientras se balanceaba de un lado a otro. «¡Méndez! ¡Cúbreme mientras recargo!», gritó Ruiz, sin apartar la vista del frente. Diego asintió, apretando el gatillo de su rifle hasta que sintió el calor del arma irradiar a través de sus guantes. Las criaturas caían, pero por cada una que era abatida, dos más tomaban su lugar. Sus movimientos eran erráticos, casi hipnóticos, y cada vez que una caía, un líquido negro y viscoso se esparcía por el suelo. El capitán terminó de recargar y retomó el fuego. «No podemos mantener esta posición. Hay que retroceder al núcleo». «¿Y luego qué?», respondió Diego, su voz cargada de desesperación. «Esto es una condena, señor. No podemos ganar». Ruiz lo miró por un breve instante, su expresión endurecida por la determinación. «No se trata de ganar. Se trata de dar tiempo a los que puedan escapar». El recordatorio de los civiles que habían logrado abordar los módulos de escape fue un golpe a la conciencia de Diego. Inspiró profundamente, obligándose a ignorar el miedo que lo atenazaba. El grupo comenzó a retroceder lentamente, disparando mientras se movían hacia el núcleo central. Las luces parpadeaban y el aire estaba cargado con el olor acre del metal quemado y la carne extraña de las criaturas. Santiago
Seguía balbuceando, pero Ruiz lo arrastraba consigo, negándose a dejarlo atrás. Al llegar al núcleo, Diego cerró las puertas reforzadas manualmente, activando los sistemas de bloqueo. Era una ilusión de seguridad. Ambos sabían que las criaturas encontrarían la forma de entrar. Ruiz se giró hacia Santiago, quien ahora estaba sentado en el suelo, sus ojos fijos en un punto indeterminado. «Ibarra, necesito que te concentres. Busca una forma de contactar con la Corporación Estelar Navarro». Santiago alzó la vista lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Es demasiado tarde, capitán. Todos estamos muertos». Ruiz lo sacudió con fuerza. «Todavía estamos aquí. Haz lo que te digo». Antes de que Santiago pudiera responder, un ruido ensordecedor llenó el espacio. Las criaturas habían comenzado a golpear las puertas, y el metal vibraba bajo su fuerza. Ruiz apretó los dientes y levantó su rifle. «Méndez, busca una terminal de comunicaciones. Transmite un código de emergencia. Yo los detendré aquí. No puedo dejarlos solos, señor». Ruiz le lanzó una mirada severa. «Esta es una orden, Méndez. Hazlo». Diego dudó, pero finalmente obedeció. Se movió rápidamente hacia una de las consolas y comenzó a trabajar en el sistema de comunicación. Sus manos temblaban mientras introducía el código de emergencia. Las criaturas seguían golpeando, y las puertas comenzaban a mostrar las primeras grietas. «Aquí, Estación Castillo», dijo con voz firme a pesar del temblor en su cuerpo. «Solicitamos un ataque orbital inmediato. Código X Ray Tango». Repito, Código X Ray Tango. Autorización Méndez Ruiz Alfa. La transmisión fue enviada, pero no hubo respuesta. Diego se permitió un instante para cerrar los ojos y respirar profundamente antes de regresar con Ruiz. Cuando llegó, el capitán estaba cubierto de cortes y su respiración era pesada, pero seguía luchando. Entonces, sucedió. Una de las puertas cedió y las criaturas se derramaron en la sala como una ola oscura. Ruiz disparó hasta el último momento, pero fue superado. Diego vio cómo las sombras lo arrastraban, sus gritos sofocados por el caos. Santiago también fue alcanzado. Una de las criaturas lo sujetó por la pierna, arrastrándolo hacia la oscuridad. Su mirada se encontró con la de Diego por un breve instante. «Ayúdame», gritó. Pero Diego no pudo moverse. Estaba paralizado. Finalmente, solo quedó él. Las criaturas lo rodeaban, pero no avanzaban. Era como si esperaran algo, como si lo invitaran a tomar una decisión. Diego miró su rifle, luego al suelo, donde un par de granadas descansaban entre los escombros. «No voy a darles esa satisfacción», murmuró para sí mismo. Tomó una de las granadas y quitó el seguro. Cerró los ojos, dejando que el sonido de su respiración llenara el vacío. En su mente se repitió una última vez que había hecho todo lo posible. Cuando las criaturas finalmente avanzaron, Diego dejó caer la granada y se preparó para el impacto. El estallido fue lo último que escuchó, una cacofonía que lo envolvió antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Diego Méndez despertó con un jadeo, su cuerpo empapado en sudor. Sus manos temblaban mientras se aferraba a las sábanas de su litera, sus ojos intentando ajustar la vista a la luz pálida que iluminaba sus aposentos. El aire reciclado de la Estación Castillo llevaba el familiar olor a metal y ozono, pero algo en esa familiaridad le resultaba profundamente inquietante.
Pasaron varios minutos antes de que su respiración se normalizara. Miró a su alrededor, buscando señales del caos que había dejado atrás, las criaturas, los gritos, el estallido final. Pero todo estaba en calma. Sus herramientas estaban ordenadas en la mesa junto a su litera. La terminal personal parpadeaba suavemente con una notificación rutinaria. En el espejo, su reflejo mostraba un rostro cansado, pero intacto. Ningún corte, ninguna quemadura. Nada. «No puede ser», susurró, llevándose una mano al rostro. El comunicador en la pared zumbó, seguido de la voz autoritaria del capitán Salvador Ruiz. «Méndez, Ibarra, los quiero en la sala de control en 10 minutos. Tenemos una lectura extraña en el sector exterior». «Esto no puede esperar». Diego se quedó inmóvil, el peso de las palabras aplastándolo. Reconoció esa frase. Cada palabra, cada inflexión, como si hubiera sido grabada en su memoria. Lentamente, se levantó y comenzó a vestirse, sus movimientos automáticos. El nudo en su estómago creció con cada paso que daba hacia la sala de control. Cuando llegó, Santiago Ibarra ya estaba allí, revisando los sensores con una expresión de concentración. El capitán Ruiz observaba las pantallas con los brazos cruzados, su postura estoica proyectando la misma autoridad que Diego había aprendido a respetar y temer. Pero todo estaba mal. Era como si estuviera caminando por un escenario repetido, una obra cuyos actores no sabían que ya había sido representada. «¿Información?», preguntó Ruiz sin apartar la vista de los monitores. Santiago levantó la cabeza, su voz insegura. Es un vacío, señor. Sin radiación, sin energía. Como si el espacio estuviera roto». Las palabras resonaron en la mente de Diego como un eco. Se tambaleó, apoyándose en el marco de la puerta. Nadie pareció notarlo. «Méndez, Ibarra, prepárense», ordenó Ruiz, girándose hacia ellos con su habitual tono imperioso. «Quiero un informe visual de esa anomalía». Diego sintió como el mundo se cerraba sobre él. Conocía cada paso que seguiría. La misión hacia el vacío, los tensores cortados, el regreso frenético, las criaturas, la desesperación, su sacrificio. Pero ahora todo estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. ¿Era un sueño? Esa pregunta lo atormentó mientras se colocaba el traje espacial. Podía sentir el peso familiar del casco, el zumbido de los sistemas internos al activarse. Santiago le lanzó una mirada nerviosa mientras ajustaba su propio equipo. «Siempre odio estas cosas», murmuró, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Diego no respondió. Su mente estaba ocupada reconstruyendo cada detalle de lo que estaba a punto de suceder, cada decisión que lo había llevado al mismo final. Cuando finalmente se lanzaron al vacío, flotando hacia la grieta en el espacio, el terror que había intentado reprimir regresó con una fuerza brutal. El vacío seguía siendo el mismo, una mancha de absoluta negrura que devoraba toda luz, toda esperanza. Diego sintió el tirón en su cuerda de seguridad antes de que sucediera, anticipándolo con una precisión casi dolorosa. Los gritos de Santiago resonaron en su comunicador. «¡Está tirando! ¡No puedo!». El retorno a la estación, los rostros tensos del capitán y el resto de la tripulación, todo ocurrió como una máquina
que nunca se desviaba de su curso. Diego no intentó explicar lo que sentía. ¿Cómo podía describir la certeza de que ya había vivido cada instante? La segunda iteración. Pasaron horas, tal vez días. El tiempo perdió su significado, mientras la estación Castillo continuaba su ciclo de rutina y horror. Cuando la nave alienígena emergió del vacío por primera vez, con su geometría distorsionada y su presencia opresiva, Diego no pudo evitar una risa amarga. Cada palabra que salió de los altavoces, cada movimiento de las sombras en el monitor, todo seguía el mismo guión. Vemos la estación Castillo. Pronto nos verán. El capitán Ruiz, firme en su postura, no se dio cuenta de que Diego ya conocía las decisiones que tomaría. Preparar las defensas, intentar la comunicación, discutir estrategias que nunca funcionarían. Era como mirar a actores interpretando una tragedia sin fin. La verdadera prisión no eran las criaturas ni el vacío. Era la repetición, la certeza de que sus acciones no significaban nada. Cada ciclo era una burla, una demostración de lo inevitable. Diego intentó cambiar pequeños detalles, una palabra distinta, un gesto que antes no había hecho. Pero todo confluía al mismo destino. El capitán Ruiz caía, arrastrado por las sombras. Santiago desaparecía entre gritos, y Diego, solo y rodeado, enviaba la misma petición de ataque orbital antes de activar la granada que lo consumía en un estallido de luz. Y luego despertaba. «No puede ser», susurró en una de las iteraciones, sentado en su litera mientras el comunicador vibraba con las mismas palabras de siempre. El ciclo continuaba, implacable, la nave alienígena, las criaturas, los gritos. Cada repetición erosionaba un poco más de su cordura, dejando solo fragmentos de un hombre que una vez había luchado por sobrevivir. Finalmente, en una iteración sin número, Diego se sentó en el suelo de la sala de control mientras los sensores anunciaban la aparición del vacío. El capitán Ruiz lo observó con el ceño fruncido. «¿Méndez? ¿Qué está haciendo? Tenemos trabajo que hacer». Diego alzó la vista, una risa seca escapando de su garganta. No había humor en ella, solo resignación. «Nada de esto importa, señor. Absolutamente nada». Ruiz frunció el ceño, pero no respondió. Diego se levantó lentamente, dirigiéndose hacia el ventanal que daba al vacío infinito. Su reflejo le devolvía la mirada, los ojos oscuros, llenos de una comprensión que el resto de la tripulación nunca compartiría. Cuando el ciclo comenzó de nuevo, Diego ya no intentó luchar. Se limitó a observar, una figura fantasmagórica atrapada en una eternidad que nadie más podía comprender. El último vestigio de humanidad en él se disolvió con una única certeza. La verdadera naturaleza del infierno no era el fuego ni las criaturas, sino la repetición sin sentido, la falta de esperanza. Y así, mientras la oscuridad una vez más lo reclamaba, Diego dejó escapar una risa amarga, la única protesta que le quedaba contra el universo que lo había condenado.